estudio. Bueno, tenemos ya la presencia de Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, para hablar sobre la creación de espacios de memoria en procesos de reparación inmaterial. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué es esto de la creación de espacios de memoria en procesos de reparación inmaterial? Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Efectivamente, las sociedades tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en los casos de graves violaciones de derechos humanos. Correcto, eso iba a decir, tiene que ver con derechos humanos. Sin duda alguna, con derechos humanos que además tienen íntima relación con lo que se conoce como delitos de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, torturas, privaciones ilegales de libertad, son consideradas delitos de lesa humanidad porque hieren a la humanidad y por lo tanto se rigen por normas especiales y por derechos específicos, como es el que se conozca la verdad de lo ocurrido. Ahí juega gran importancia, en primer lugar, la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que, a través de los procesos judiciales, debe dar a conocer la verdad y evitar que los casos queden en la impunidad, pero también juegan importancia los sitios de memoria. Pero vamos por parte, Ramiro. Si bien es cierto la Fiscalía juega un papel importante, en este momento en el Ecuador, que manejamos un derecho constitucional, hay un neoconstitucionalismo, ¿ya se garantiza este derecho a la reparación inmaterial? Sí, el derecho a la reparación inmaterial queda garantizado por la norma constitucional, pero además porque ya existe un marco jurídico. Exactamente, una ley de reparación integral respecto a quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y que fueron pues registradas por la Comisión de la Verdad, que como tú recuerdas se comprobó en el año 2007, entregó su informe en el año 2010. Una de las recomendaciones de la Comisión era que se elabore un marco jurídico, una ley que fue acogida por la Asamblea. La ley está vigente desde diciembre del 2013 y desde entonces hemos empezado una serie de actividades que tienen también que ver con la reparación. Ahora, ¿por qué solo se habla de la reparación inmaterial en aquellos casos de derechos humanos ligados a crímenes de lesa humanidad, cuando también hay otras afectaciones de derechos humanos, como por ejemplo el linchamiento mediático, que en el Ecuador lo hemos tenido en el pasado? Sí. El tema de la reparación que lleva adelante por mandato de la ley la Defensoría del Pueblo tiene que ver con quienes son beneficiarios de este programa específico. No significa que otras víctimas de violaciones de derechos queden por fuera de la institucionalidad que existe en el país para reclamar sus derechos y para también ser reparado. Pero hay un programa específico que la ley señaló que serían quienes fueron registrados por la Comisión de la Verdad en el informe. Son específicamente 456 casos que recopilaron, 456 víctimas que fueron recopiladas de 118 casos de la Comisión de la Verdad. Estamos hablando de crear espacios que den cabida a la memoria histórica en cuanto a la reparación inmaterial. En este caso, ¿bajo qué mecanismo se pueden crear o se van a crear estos espacios? La ley señala que es el Ministerio de Cultura el que debe crear un museo de la memoria histórica para estos casos, lo cual es correcto precisamente porque se lo ha ubicado a este sitio de memoria con un diseño de museo. La Defensoría del Pueblo hizo ya levantó un estudio en el año 2013 de qué significaría tener este sitio de memoria. A raíz de la vigencia de la ley fue entregado al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura ha dado algunos pasos en ese sentido, al punto que se ha logrado obtener la concesión de 1.100 metros en lo que fue el antiguo SIC. Esto es importante porque los sitios de memoria son deseables que se levanten precisamente simbólicamente en donde ocurrieron las graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando que estamos replicando lo mismo que hizo Argentina en relación a los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en la época de la dictadura, que se creó el museo en el mismo cuartel o la misma base donde la gente fue torturada. Argentina es en el ESMA, que es muy significativo, muy simbólico, que era parte del ejército, sí, pero ya lo ha hecho también Chile con otros sitios de memoria, Perú, El Salvador, es decir, muchos países
que llevaron adelante procesos de justicia transicional, digamos, que es esta parte de reconciliación en la democracia con el pasado histórico para que no vuelva a ocurrir, ya tienen sitios de memoria. Por eso también es deseable que en cumplimiento del derecho de las víctimas y además de la normativa legal, el Estado ya concrete este sitio de memoria que debe verse reflejado en el Museo de la Memoria, precisamente en el siglo X. Nosotros esperamos que sea en ese sitio porque es significativo y simbólico para las víctimas. El recuperar la memoria histórica en términos de reparación inmaterial tiene que ver con identidad de los pueblos, tiene que ver con dignidad de los pueblos, además de un espacio físico. La Defensoría está estableciendo algún tipo de estrategia para concientizar desde las aulas esto que sucedió para que nunca más vuelva a suceder. Sí, efectivamente. Tener un sitio de memoria significa mirar el pasado y mirar el futuro. El pasado precisamente para recoger todo lo que ocurrió y exponerlo, pero el futuro para que la sociedad sepa que esas cosas no pueden volver a ocurrir. Pero no es únicamente un sitio de memoria el que debe hablarnos de esos temas. Tú tienes toda la razón cuando señalas que hay otras actividades. Estas otras actividades están comprendidas en un proceso de reparación inmaterial en líneas que dio la propia ley a la Defensoría del Pueblo, y uno de estos es el de educación. Nosotros hemos tenido ya acercamientos con más de 14 colegios, 2.700 estudiantes aproximadamente, en donde damos charlas y les enseñamos lo que es el video de la Comisión de la Verdad, de lo que fue esta situación, y lo estamos haciendo con colegios y también lo estamos haciendo con universidades. Creemos que es de los jóvenes de donde tenemos que implantar la memoria histórica. ¿Qué tan fuerte puede ser esto en términos de consolidación y sostenibilidad? ¿No existe el riesgo de una línea sensible que en un eventual cambio de gobierno con otro tipo de ideología, o me refiero a la ideología de la derecha, esto se desmonte? Los riesgos siempre existen, por supuesto, pero por esto ¿Cómo blindarlo? Claro, por eso es necesario precisamente que todo responda a procesos que sean articulados entre varias instituciones. En este momento, en la reparación inmaterial participa Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, participa CENESID, participan un cúmulo de instituciones, Ministerio de Cultura, Ministerio de Interior está involucrado y comprometido con este sitio de la memoria, participan un cúmulo de instituciones que están dando respuesta desde su lado a lo que es los procesos inmateriales de reparación. A mí me parece que mientras más fuertes sean esos procesos, difícilmente se van a desmontar. En Argentina hubo declaraciones fuertes recientemente en el gobierno de Macri con respecto a recuperar para la institucionalidad militar precisamente el ESMA del que estábamos hablando. Estas declaraciones son peligrosas, estas declaraciones ciertamente tenemos que combatir, y no se trata bajo ningún aspecto de encontrar revanchismo con ninguna institucionalidad, mucho menos con una institucionalidad tan respetada como las Fuerzas Armadas. Se trata de encontrar reconciliación social. No se trata de revanchismo, dice Ramiro Rivadeneira, pero no corremos el riesgo también de politizar el tema. Ese es otro de los riesgos que existe, y nosotros como Defensoría del Pueblo siempre en el diálogo señalamos, por ningún lado, ni por la institucionalidad del país, mucho menos por la que representa la fuerza pública en el país, ni por el lado social, este tema debe ser politizado. Este tema es objetivo, responde a tener una memoria histórica en donde todos como ecuatorianos y como ecuatorianas nos encontremos precisamente para saber que en un futuro este Ecuador no puede sufrir violaciones de derechos humanos. Yo había dicho que es un espacio también para recobrar la dignidad, y estoy hablando también de la sociedad, porque una sociedad que es testigo de estos eventos y que no reacciona ante estos eventos sin perjuicio de los orígenes que generaron estos eventos, pierde la dignidad. Pero también hay una institucionalidad la que debe recobrar la dignidad, que es la Policía Nacional y la Fuerza de Seguridad. En ese sentido, si bien han cambiado, se requiere también la presencia de ellos dentro de estos espacios a efectos de que haya una cercanía a la sociedad y a la recuperación de dicha dignidad. Sin duda alguna, Carlos, esto es entender la relación entre el poder público y la sociedad civil, no en un torno ni de jerarquía ni de separación.
es entender esa institucionalidad en el sentido de que todos estamos juntos en un ámbito democrático en donde quienes toman las decisiones, precisamente en el caso de la fuerza pública, es el gobierno elegido democráticamente, y la fuerza pública como la policía o las fuerzas armadas deben responder a las decisiones tomadas por el poder legítimamente elegido. Yo creo que estas son las reglas del juego democrático, no tenemos que perdernos jamás en esas reglas. Ramiro Rivadeneira, muchas gracias. ¿Algún último mensaje en relación a este tema? Es importante que la sociedad se involucre. Este no es solamente un tema de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La sociedad debe tomar posicionamiento respecto a que contar con un sitio de memoria en el país significa darle un mensaje a la sociedad de que en el futuro las graves violaciones de derechos humanos no deben ocurrir. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos este tema que debe ser importante, más allá de lo ideológico, más allá de las políticas. Hay hechos que estuvieron presentes en algún momento de la historia del Ecuador, sin perjuicio de los orígenes. Nadie tiene derecho a quitarle la vida y peor a torturar a personas. Venimos de inmediato.